Bueno, ahora sí, vamos con la enseñanza de este domingo que he titulado Conexión y Unción. Conexión y unción. Esta palabra unción siempre causa así como que, la unción, ¿no? El ungido. Pero bueno, vamos a tratar de explicar sobre esto de una manera práctica a la luz de la palabra de Dios. Dice, según de Pedro, voy a empezar leyendo una parte de la Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. O sea, el poder de Dios nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir bien aquí en la tierra, a usted y a mí. Y eso es lo que queremos averiguar el día de hoy a la luz de la palabra de Dios. Usted que asiste regularmente aquí a la campiña, sabe que acostumbramos a enseñar la palabra a través de series. Y desde octubre comenzamos con una serie que titulamos Conexión. Y seguimos con la conexión, ¿no? Conexión y unción el día de hoy. Pero cuando hablamos de conexión, pues estábamos refiriéndonos a que se entiende por ello, por conexión a la unión que se establece entre dos o más partes para que pueda existir una relación y pueda existir una comunicación. Por supuesto que aquí en la iglesia, cuando estuvimos hablando o cuando hemos estado hablando de conexión, se refiere a la conexión que tenemos con Dios gracias a los hechos de Cristo Jesús. Ha de recordar usted que cuando empezamos con esta serie, el primer tema fue conectados a la vid. Recuerda, Cristo es la vid y nosotros las ramas, los pámpanos. Y el que está conectado a la vid, pues da mucho fruto. Y separado de la vid, dice la Biblia, nada podemos hacer. O sea, nada de Dios podemos ver suceder si nos desconectamos de la vid. También hablamos de estar conectados al mejor pacto. Recuerda, y ahí está el libro que se anunció para que lo compre y lo lea. Está muy bueno. Y es importante saber esos asuntos para poder aprovechar las cosas que Dios tiene para nosotros. Luego hablamos de un tema titulado Conectados al crecimiento. Y luego hablamos de estar conectados a la voz de Dios. Y el domingo pasado mi esposa Norún compartió sobre estar conectados al plan de Dios. Recuerda, sí recuerda que dio aquel ejemplo de la guitarra y la cuerda, y una cuerda pues necesita estar amarrada de la cabeza de la guitarra, y ella decía pues la cabeza de aquí, y luego la cuerda ocupa estar amarrada en el cuerpo de la guitarra acá, y luego pues ya amarrada ocupa afinación, ¿sí? Para que fluya la cuerda por el propósito por el cual fue creada. Y ella hacía esa analogía con relación a nuestra vida, que nosotros también ocupamos estar conectados con Dios y estar conectados a la iglesia y que Dios nos vaya enseñando para poder dar el tono y la melodía perfecta, ¿no? El plan de Dios para nuestras vidas. En fin, entonces conexión, creo que ya lo tenemos claro. Pero unción, regresando a esta palabra, ¿qué es unción? Dice el diccionario que unción alude al poder de Dios por el hecho de que el Espíritu Santo vive en la vida del cristiano. O sea, dice el diccionario bíblico dice, unción es el poder de Dios que vive en la vida del cristiano, del creyente, de aquel que tiene fe, de aquel que cree en las cosas de Dios. Bueno, y con relación a eso, pues no se puede ver la intención de Dios suceder sin su presencia en la vida del creyente. O sea, no podemos ver las cosas de Dios suceder si su presencia no está en la vida de los que creemos. Y cuando estamos bajo la obediencia de Dios, pues la unción tiene que ver con su respaldo, con su guía, tiene que ver con su provisión, tiene que ver con el Espíritu Santo, pues.
fluyendo a través de nosotros, permitiendo que Dios haga su obra aquí en la tierra a través de los creyentes, a través de usted y a través de mí. O sea que Dios nos usa a usted y a mí para revelarnos lo que quiere hacer, para revelarnos cómo quiere hacer las cosas, para revelarnos los milagros que el apóstol Pablo los menciona en la Biblia como misterios para aquellos que no entienden mucho sobre el plan de Dios y cómo Dios funciona. El apóstol Pablo dice, son misterios. Pero cuando esos misterios se entienden o se revelan a la vida de los creyentes, pues son grandes milagros, grandes cosas que ni por aquí nos pasaban que podíamos experimentar. Bueno, entonces, cuando hay unción, es porque hay una buena conexión entre nosotros y Dios. Vamos a decirlo así. Jesús nos conecta con Dios y la unción no conecta a Dios con nosotros. Porque otra vez, si nosotros fuéramos cuerdas, pues Cristo nos conecta a la cabeza y nos conecta a la iglesia. Pero la unción es cuando Dios se conecta con nosotros para afinar esa cuerda y para que podamos funcionar como Él quiere. Porque las cosas de Dios en nuestra vida, al recibir a Jesús por medio de una oración de fe, es como recibir un regalo. Y si no abrimos el regalo y si no lo desempacamos, no lo vamos a aprovechar, aunque el regalo sea nuestro. Y cuando tú recibes a Cristo en el corazón, Dios te da un regalo, el regalo de salvación, el regalo de vida eterna, el regalo de perdón de pecados, el regalo de convertirte en un hijo amado, heredero de las bendiciones de Dios, etcétera. Pero la unción es Dios ayudándote a abrir ese regalo. Es Dios explicándote cómo funciona lo que Él tiene para ti. Y ahí es donde se me hace muy importante, pues, enfocarnos en este tema el día de hoy. O sea, no fuimos creados para andar solos, pues, como llaneros solitarios. Fuimos creados para trabajar en equipo. Por eso es muy importante lo que hacemos juntos como iglesia, porque somos, dice la Biblia, un cuerpo. La cabeza de este cuerpo es Cristo y cada uno de nosotros somos partes del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y esa cabeza, a través de su palabra, nos guía en lo que debemos de hacer. Amén. Entonces, la Biblia menciona personajes que conocían a Dios y creían en el Mesías, pero no tenían la unción. O sea, no estaban afinados, pues. Y ya dijo Norún el domingo pasado que una cuerda para afinarse, pues ocupa estirarse y estirarse. Y nosotros para estar afinaditos, pues ocupamos dar unas estiraditas. Y como que no nos gusta mucho, ¿verdad? Que nos angoloten, ¿verdad? ¿Verdad que no? Y ya ve que los músicos, cuando ya está la guitarra afinadita, y usted si pone atención, y cuando alguien que toca la guitarra le dice, a ver, tócate un cantito, una canción, agarra la guitarra y ¿qué es lo primero que hace? Hasta que la afina, le da una afinadita, ¿no? Sí, bueno, aunque usted tenga a Cristo y esté conectado a Dios y sea parte de la iglesia, créame que usted y yo ocupamos una afinadita constantemente. Sí, porque nos desafinamos, pues. Sí, y ahí es donde entra la unción, ahí es donde entra la conexión de Dios con nosotros. Cristo nos conectó con Dios, pero la unción es Dios conectándose contigo y conmigo. Mira, aquí en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 24-25, se habla de un personaje que estaba muy conectado con Dios, pero no había entendido muchas cosas importantes de la conexión de Dios con él. Se llamaba Apolos este personaje. Y por cierto, yo tengo un primo que se llama Apolos. Bueno, por si tenía el pendiente, pero bueno. Dice aquí, sí, por sí, él vive en Mexicali por sí. Pero bueno, Apolos Alejandro Lagos Hernández, pero bueno.
Dice así, fíjate lo que dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y poderoso en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Ahí en esa última parte hay algo en que enfocarnos. O sea, era poderoso en el conocimiento de las cosas de Dios, pero nada más conocía el bautismo de Juan. Ok, ahorita vamos a ver sobre eso. Pero aquí se habla de este Apolos que llega a Éfeso. Más o menos eso sucedió 52, 53 años después de Cristo. Y posiblemente Apolos llegó a Éfeso para estudiar en una escuela bíblica que Pablo había empezado ahí en ese lugar. Si nosotros leemos la historia de los hechos, podemos darnos cuenta que Pablo tenía una escuela bíblica ahí, en esa parte del mundo, en Éfeso. ¿Por qué en Éfeso? Bueno, porque Éfeso era la conexión de dos continentes, de Asia y Europa. Éfeso está a una hora más o menos de lo que es hoy Estambul, Turquía. Hace algunos años me tocó andar por aquellos rumbos y la ciudad de Estambul, Turquía, está dividida en dos: Estambul, Asia, Estambul, Europa. Y puede cruzar uno de una ciudad a otra, aunque es la misma, por un puente. Cruza el puente que atraviesa el mar de Mármara y Estambul, Asia, queda atrás y Estambul, Europa. Y créame que están hasta diferentes, no es como si cruzara México, Tijuana, San Diego, ¿no? Se siente la diferencia, hay algo ahí. Pero bueno, yo creo que Pablo empezó una escuela bíblica ahí porque era un lugar estratégico para expandirse con la predicación del evangelio. Y Pablo dedicó ahí unos años, unos 3 años, enseñándole a las personas lo que tenía que ver con el evangelio, explicándole a las personas de fe lo que significó que Cristo vino a morir por el perdón de nuestros pecados. Y bueno, por eso digo yo que Apolos llegó ahí a Éfeso con ese fin de ser parte de los estudiantes de la escuela de Pablo. Y dos discípulos de Pablo en ese tiempo, llamados Aquila y Priscila, fueron los que se encargaron de darle una afinadita a Apolos. Porque lo positivo de Apolos es que él pues conocía muy bien las escrituras, ¿sí? Lo negativo era que nada más conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir el bautismo de Juan? Arrepentimiento y perdón de pecados. Hasta ahí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y a la otra reunión, pues por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa. Y a la otra reunión, pues por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa. O sea, Dios me perdona. Sí, sí perdona. Si te arrepientes, te perdona. Sí. Ay, qué bonito es sentirse perdonado, ¿verdad que sí? Sí, claro. Cuando te dicen, te perdono, ay, ya la libré. ¿Sí, no? Bueno, ¿es bueno eso? Sí, sí es bueno, pero no es todo el evangelio. El evangelio tiene mucho más que eso. Yo siempre he comentado que la religión hace que vayamos a la iglesia el domingo para cuando menos llegar a 0, porque llegué en -5 de fe o en -10 de cristianismo. Llego a la iglesia el domingo, canto, oro, doy ofrenda, saludo, hermano, gloria a Dios, aleluya, salgo en 0. Sí. Pero el lunes ya ando en -1, martes -3, viernes -8, sábado -11 y llego el domingo para, si me va bien, salir en 0. Pero mi pregunta es, ¿cuándo vamos a estar en +1 y en +3 y en +5? Pues a menos que entienda lo que es la unción, para que crezca en Cristo y no nada más esté regresando a 0 si bien le va. Pero bueno, el caso que cuando Apolos descubre lo que quiere decir la presencia de Dios en su vida, que eso es la unción. La unción es Dios conectado con nosotros para explicarnos esos misterios, para explicarnos lo que significa que tenemos a Cristo en el corazón, para explicarnos lo que quiere decir la cruz del Calvario,
para explicarnos lo que quiere decir que somos nuevas criaturas, que morimos una vida y nacimos a otra vida, para explicarnos lo que significa que tenemos acceso al reino de Dios en el nombre de Jesús. Esa es la unción, el derramamiento del poder de Dios, el entendimiento de sus asuntos, que si no los entendemos, repito, es como una cuerda amarrada de la cabeza y del cuerpo de la guitarra, pero bien desafinada. Mira lo que dice Hechos 18, 26 al 28. Dice, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, se refiere a Apolos, y al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Cuando Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. O sea, los discípulos de Pablo, Aquila y Priscila, se encargaron de darle esa alineadita o afinadita a Apolos. Y cuando él siguió predicando, pues lo hacía todavía mucho mejor, por supuesto, porque tenía un mejor entendimiento. También la Biblia menciona de otros personajes que eran discípulos de Juan el Bautista y que tenían el mismo problema que Apolos. No sabían si había Espíritu Santo, no sabían lo que significaba la presencia de Dios en sus vidas, no entendían qué era eso, pero sí estaban convencidos que había un Dios y que ese Dios había enviado un Mesías para pagar por los pecados de la humanidad. Eso sí sabían, pero no entendían lo que era la unción, la conexión de Dios con ellos. Entendían que Cristo los conectaba con Dios y hasta ahí llegaban. Mira lo que dice aquí en Hechos 19 del 1 al 6, dice, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso, ahí donde tenía su escuela bíblica, ¿no? Y encontró algunos discípulos y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y orando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, cuando Pablo los bautizó a estos discípulos de Juan el Bautista, los bautizó como un acto simbólico de haber entendido lo que significaba creer en Jesús, de haber entendido que ahora la presencia de Dios estaba en sus vidas gracias a Jesús. Porque cuando tú invitas a Cristo a tu corazón para recibirlo como el Salvador de tu vida, en el mundo espiritual lo que sucede es que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir a tu corazón para funcionar como un maestro privado, como un tutor que te explica las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que las puedas aprovechar al máximo y para que puedas, como dice el texto inicial en Pedro, pues puedas aprovechar la vida de mejor manera. Amén. Esa cuerda bien afinada en la guitarra, pues va a ser un sonido y una melodía hermosa. Si no está afinada, pues así como que pues mejor no la toques, ¿no? Sí. Y muchas veces sucede, ¿no? Cuando el creyente que no ha entendido lo que significa estar conectados a Dios, es como que algunos dicen, oye, ese cristianito ni a la esquina, ¿no? ¿Por qué? Porque le falta el entendimiento, la revelación de lo que tiene, de lo que hay ahí en ese regalo que ha recibido gracias a Cristo. En fin, entonces Pablo ahí en Éfeso ayudó a muchos a que entendieran lo que significaba haber creído en Jesús y haberlo recibido en el corazón. Ayudó a muchos a que entendieran lo que ahora era Dios en sus vidas, lo que ahora era la presencia de Dios en ellos. Amén, querido hermano. Entonces, la unción, pues conecta a Dios con el creyente. Ese es mi punto número 2. La unción conecta a Dios con el creyente. Jesús conecta al creyente con Dios. Amén.
Y me atrevo a decir que todos aquí por medio de la fe estamos conectados con Dios gracias a Jesús. Eso lo tenemos lo tenemos claro. Sí, ¿verdad? Pero la unción conecta a Dios con el creyente. Y la Biblia compara la unción con el aceite. Y el aceite, a pesar de ser un líquido muy espeso, se evapora muy rápido y aunque ni le pegue el sol, fíjese nada más. Y a lo mejor usted dice, ¿y qué quiere decir con eso? Quiere decir que la unción, la presencia de Dios en la vida de la persona, se evapora rápido, o sea, como que rapidito se acaba ¿o qué? ¿Qué significa eso? Bueno, ya dijimos que la unción es la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Amén. Pregunta, ¿presencia a ratitos o presencia 24/7? Y eso es algo muy importante para entender. Y me imagino que Pablo les explicaba de esto a los alumnos que tenía ahí en la escuela bíblica de Éfeso. Mire, cuando el pueblo de Israel andaba con Moisés en el desierto, en aquel famoso éxodo, que salieron de Egipto rumbo a Canaán, y que Moisés era el caudillo que Dios usó para poder liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, pues bueno, en el camino veían muchos milagros suceder los israelitas. Usted ha de recordar que de inicio Dios abrió el mar rojo para que pasaran por ahí los israelitas porque el ejército de Faraón venía atrás de ellos. Y ya conocemos la historia. Y luego también cuando ya iban por el desierto en aquel éxodo, pues resulta que Dios hacía que en el día una nube le diera sombra al campamento de casi 2 millones de israelitas. Y en la noche dice la Biblia que unas columnas de fuego alumbraban al campamento para que tuvieran luz. Y luego cuando tenían sed, Dios hacía que de la roca brotara agua pura para que tomaran. Y cuando tenían hambre, maná caía del cielo para que se alimentaran. Y cuando renegaban de que ya era mucho maná, pues codornices, carne caía del cielo para que se siguieran alimentando. Y de todas maneras los israelitas, dice la Biblia, que murmuraban y renegaban y que estábamos mejor en Egipto. Fíjate, eran esclavos allá y decían que estaban mejor en Egipto. Porque muchas veces como que parece que se trata nomás de renegar y exigir y reclamar. Y como que nos cuesta trabajo a veces darle gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Pero bueno, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que en ese tiempo de que los israelitas veían muchos milagros suceder en el desierto, pues el ungido ahí era Moisés, porque Dios hablaba al pueblo de Israel lo que quería hablarles a través de Moisés. Dios no le hablaba directamente a los israelitas porque ellos no eran los ungidos. Ellos estaban conectados con Dios por ser parte del pueblo escogido de Dios y estaban favorecidos por Dios por lo mismo. Pero a la hora de que Dios quería revelarle algo a ellos, tenía que usar a Moisés, tenía que usar al ungido, pues. Y Moisés era el intermediario que fluía entre Dios y los israelitas. Y muchas veces se cree que esos intermediarios entre Dios y las personas, pues son personajes muy escasos y son personajes así como que andan en un nivel muy diferente al de la mayoría de las personas. Bueno, en el Antiguo Testamento, este asunto de que Dios se revelara a las personas funcionaba de manera distinta a cómo funciona después de la venida de Cristo al mundo. Ahorita te voy a explicar. Pero mira, en el tiempo de los israelitas y de Moisés, dice en Éxodo 34, 35, dice, siempre que entraba la presencia del Señor, a la presencia del Señor, se refiere a Moisés, para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés se cubría de nuevo el rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. O sea, la presencia de Dios llegaba a la vida de Moisés. Dios le decía a Moisés lo que él le tenía que decir a los israelitas. Y después de que Moisés le comunicaba a los israelitas el mensaje que Dios le había dado, la presencia de Dios se iba de la vida de Moisés, se desvanecía ese reflejo que tenía en el rostro Moisés, porque la presencia de Dios se iba de la vida de Moisés.
Y cuando Dios le hablaba a Moisés, ¿para qué le hablaba a los israelitas? La presencia de Dios llegaba a la vida de Moisés. Pero ¿por qué la presencia de Dios llegaba y se iba y llegaba y se iba? Principalmente porque durante el Antiguo Testamento Cristo Jesús no había venido al mundo todavía a pagar por los pecados de la humanidad y todavía no había reconciliado al ser humano con Dios, como para estar 24/7 con ellos en un corazón limpio, puro y perdonado. Sin embargo, por la misericordia y amor de Dios, Dios escogía un que otro personaje para manifestarse en ellos y a través de ellos dar un mensaje. Bueno, así sucedía en el tiempo del Antiguo Testamento, y malentender el tema de la unción hace que el cristiano hoy en día crea que los ungidos son un que otro iluminado nada más, que los ungidos son muy escasos, que los ungidos deben de ser personas así como Moisés, y no se consideran ungidos ellos mismos porque no han entendido este tema. Recuerda, la conexión con Dios la hace Cristo. Pero la conexión de Dios contigo la hace la unción. Unción es pasar o ungir en alguien lo que quiero que tenga. Por ejemplo, ahorita en la mañana nos desayunamos unos panes tostados y les pusimos mantequilla y luego miel. A mí me gusta así con miel. O sea, ungimos el pan con mantequilla y luego lo ungimos con miel. Y luego me gusta agarrar un plátano y partir rebanaditas y ponerle rebanaditas así de plátano. Y con café, uy, se me hace muy bueno. O sea, ungimos, untamos. Cuando hablo de la unción, que es la conexión de Dios contigo, es que Dios te unta, te da, te revela, te explica lo que necesitas saber para que no sea misterio su asunto y lo puedas aprovechar aquí en la tierra al máximo. Gracias a que Cristo ya te conectó con Él. Ahora Él se conecta contigo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ti por medio del Espíritu Santo. Ahí está, desde que recibiste a Jesús. Y si está ahí, hay mucho que aprovechar. Si está ahí, podemos aprovechar el reino de Dios en la tierra, porque por eso vino Jesús al mundo, para poder traer del cielo a la tierra lo que necesitamos para vivir bien todos los días, a pesar de las circunstancias que nos rodeen. No sé si me vas entendiendo, pero con este asunto de la guitarra y del pan y de la miel, espero que vayamos comprendiendo. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, la Biblia menciona que Moisés era un ungido y que en el Antiguo Testamento los ungidos eran escasos. También la Biblia menciona a otro ungido de nombre Samuel. Samuel fue el que ungió al primer rey de Israel, a Saúl. Y luego también Samuel ungió al sucesor de Saúl, llamado David. ¿Sí? Ungir quiere decir apartar para Dios a alguien que Dios le quiere revelar un propósito específico que Él tiene para su vida. Ungir es apartar para Dios. Y Samuel era uno de los pocos ungidos en el Antiguo Testamento también, porque Samuel era un juez entre los israelitas. Moisés era un líder, pero también había en el Antiguo Testamento profetas y había diferentes personajes que hacían como el papel de Cristos, eran como un símbolo de Cristo, que esos personajes pues era la conexión entre los demás y Dios, y luego Dios se conectaba con el personaje para transmitirle a los demás lo que Dios quería decirles. Amén. Bueno, entonces esos símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento derramaban aceite sobre la cabeza de los que querían ungir, sobre la cabeza de los que Dios quería apartar para Él, para revelarles algo específico que quería que hicieran, como en el caso de Saúl. Lo ungió Samuel para que Saúl fuera el primer rey de Israel. Pero luego Saúl no hizo exactamente lo que Dios quería que hiciera como ungido, entonces lo destituyó. Entonces le pide a Samuel que unja a David para que pueda ser el sucesor de Saúl. Bueno, derramaban ese aceite en la cabeza de esas personas elegidas como muestra de que estaban siendo apartados para Dios. Pero el caso es que en el Antiguo Testamento, repito, los ungidos eran escasos, un que otro ungido. Y no entender
¿Cómo son los ungidos ya con la venida de Cristo? Es muchas veces creer que siguen siendo escasos. ¿Quién es el ungido? Uy, pues alguien como Moisés. A veces religiosamente pensamos que el ungido de Dios es ese que habla de cierta manera. Si es ese que habla así, hermanos. El ungido de Dios es ese que camina de cierta forma. Y el ungido de Dios es ese que canta de cierta manera. Y se malentiende el tema de la unción porque pareciera, religiosamente hablando, pareciera que la unción se trata de perseguir a tal predicador, de perseguir a tal persona para que él ore por ti, porque él está ungido. Sí, córrele, anda en Guamuchi el fulano, ve, porque él es el bueno, él es el Moisés, pues, él es el Samuel. Ciertos cantos. ¿Y por qué actuamos así? Porque no entendemos la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento había pues ciertas imágenes que nos llevaban a lo que sucedería con la venida de Cristo. Pero ya con la venida de Cristo, las cosas cambian. Y principalmente con este tema de los ungidos, porque el punto número 3 y último que tengo para usted el día de hoy es que en el Nuevo Testamento todos los cristianos somos los ungidos de Dios. Todos. Ahí el que tiene un ladito, dígale, tú eres un ungido de Dios. Y si te dice así, ¿yo? Sí, Señor. Usted. Eso no lo entendía Apolos, ni tampoco lo entendían los discípulos de Juan el Bautista. Pero por eso Pablo les explicó. Por eso fueron a la escuela bíblica, para entender. Porque Dios está conectado contigo gracias a Cristo. O Cristo te conectó con Dios. Pero Dios se quiere conectar contigo, revelándote sus verdades para que vivas de una manera distinta, para que vivas de una manera bendecida. Gloria a Dios. Mira, cuando recibimos a Cristo en el corazón, recibimos la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 20. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Gloria a Dios. Querido hermano, cuando recibimos a Cristo en el corazón, recibimos la presencia de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice aquí Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Amén. Mira, cuando recibimos a Cristo en el corazón, se nos da acceso a todo lo que es de Dios. Ahí en 2 Corintios 1, 21, 22 dice así: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como su propiedad y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. O sea que Cristo, querido hermano, nos apartó para Dios. Usted y yo estamos apartados para Dios. Usted y yo tenemos acceso al reino de Dios por medio de Jesús. Usted y yo tenemos la presencia de Dios en el corazón gracias a Cristo. Usted y yo podemos ver tantos milagros suceder como vieron los israelitas en el desierto. Imagínense un mar rojo abrirse. Imagínense caer comida del cielo. ¡Wow! Pero usted y yo somos los ungidos de Dios. No nada más Moisés, no nada más Samuel. Todos los que tienen a Cristo son los ungidos de Dios hoy en día. En el Nuevo Testamento se hace uso también del aceite en la vida de los primeros cristianos. Y los primeros cristianos ungían a las personas con aceite a la hora de orar por ellos para que recibieran salvación, a la hora de orar por ellos para que recibieran sanidad, a la hora de orar por ellos para liberarlos de algún demonio. Los ungían con aceite porque de alguna manera eso significaba que estaban pasándole a ellos lo que Dios les había dado a ellos. Estaban ungiendo a los demás lo que ellos tenían de parte de Dios. Y con ese aceite era un símbolo de eso. Voy a orar por el perdón de pecados en tu vida.
porque Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario. Y este aceite significa que ese regalo que Dios me dio es tuyo también. Voy a orar por sanidad en tu cuerpo, porque Cristo ya pagó por tus enfermedades en la cruz del Calvario. Y eso lo hizo no solo por mí, sino también por ti. Voy a orar por paz en tu corazón, porque Cristo ya nos dio la paz. Voy a orar por esto, voy a orar por aquello. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí en en Marcos 6:13 dice, también expulsaban a muchos demonios y dice, sanaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite, los primeros cristianos. Y luego dice Santiago 5:14, dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y luego dice Mateo 10:8, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Ungir con aceite a una persona es equivalente a darle gratuitamente lo que Dios me dio gratuitamente a mí, a pasarle el mensaje del evangelio, la salvación, a decirles que son hijos amados de Dios gracias a Cristo, a decirles que son perdonados, a decirles que hay una nueva vida para ustedes, a decirles que Dios tiene cuidado de sus vidas. Amén, amén y amén, querido hermano. Sin embargo, hay creyentes que creen que la unción se trata de imitar a alguien. Creen que la unción se trata de imitar lo que hicieron los apóstoles. De hecho, se llama unción apostólica. Vamos a ver lo que hicieron los apóstoles para yo imitarlos. O piensan que se trata de imitar a personajes bíblicos como Elías, por ejemplo, o como a David, y piensan que se trata de eso. Hay predicadores que se sienten David, Salomón, y hasta se ponen así como una capa así, ¿no? Porque piensan que se trata de eso. Hay mujeres que piensan que la unción es imitar a Débora, Ana, o imitar a personajes como Ruth en lo que ellas hicieron. Equivocadamente, muchos creyentes piensan que la unción es imitar al ungido. Querido hermano, el ungido somos nosotros. Y no se trata de imitar a personas, porque si imitamos a personas, podemos terminar imitando hasta los errores de la persona. De hecho, dice Pablo ahí en Hebreos 13:7, aunque no tiene autor este libro en la Biblia, se cree que Pablo lo escribió, y dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Lo que debemos de imitar es la fe. La fe es lo que ellos tienen de Cristo en sus vidas. La fe es Cristo. Cuando decimos que tenemos fe, estamos diciendo que tenemos a Cristo en el corazón. Amén. Hay personas que creen que la unción se trata o surge por tocar ciertos instrumentos. Y hay un instrumento muy usado en ciertos lugares religiosos que se llama chofar. ¿Ya han escuchado del chofar? Ese chofar es un instrumento tipo trombón que se hace de los cuernos de ciertos animales. Y cuando lo tocan, no hombre, dicen los que están ahí que se les pone el cuero hasta chinito. Sí, porque al tocar ese instrumento la presencia de Dios baja y algo sucede. Querido hermano, la presencia de Dios está en tu vida por medio de Cristo. Porque al recibir a Cristo, Dios se conectó contigo con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da acceso a todo lo que es de Dios. En resumidas cuentas, la unción no se busca, se habla. Porque la unción vive en nuestro corazón. La presencia de Dios aquí está en nuestro corazón. Y esa presencia de Dios nos ayuda a vivir confiados, fortalecidos a pesar de las circunstancias.
a pesar de lo que esté pasando. Porque Pedro lo explicó en el texto que leímos al principio en 2 de Pedro 1:3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Gloria a Dios. Hablar fe significa hablar el idioma de Dios, significa hablar lo que dice la palabra de Dios. 3,000, 5,000, 7,000, hasta 22,000 promesas dicen algunos teólogos que vienen incluidas en la Biblia. ¿Sabe para qué? Para que las hablemos y para que las vivamos en el nombre de Cristo Jesús. Pero si usted no sabe que puede hacer eso, porque eso nada más lo puede hacer cierta persona, se limita. Querido hermano, usted tiene a Cristo. Usted hable el poder de Dios. Su presencia está en su vida. Amén y gloria a Dios. Aleluya. Si usted no ha hecho la oración de fe, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, si usted no recuerda haber hecho una oración para invitar a Cristo, ahí empieza todo, porque Él lo conecta con Dios. Y luego Dios se conecta con usted explicándole lo que significó el que usted recibió a Jesús. Claro que usted recibe a Cristo y se le da el boleto a la vida eterna, para que el día que se le termine la vida aquí en la tierra, vámonos por los siglos de los siglos con Dios. Pero mientras nos vamos, hay mucho que aprovechar y mucho que disfrutar aquí en la tierra. Así es que yo lo invito a que usted descubra y que no viva con ese misterio toda su vida de qué significa tener fe y creer en Jesús, y que se deje afinar, que se deje enseñar por Dios para que usted pueda disfrutar su vida día a día en el nombre de Jesús. Amén.